Muy buenas a todos y bienvenidos a Virtual Games en una semana más donde todos los sábados a las 4 os resumo noticias de la semana de realidad virtual que se están haciendo esperar, pero que antes de final de año tendremos noticias muy tochas. De momento os cuento las de esta semana. Y empezamos por hardware, y es que el futuro visor de Apple podría llamarse Reality One. El especialista en filtraciones de Apple, Mark Gurman, cuenta que la compañía ha solicitado el registro en varios países de la marca Reality One, que según todos los rumores podrían ser el nombre del nuevo visor que se lanzaría en 2023. Además, también se solicitó registrar nombres como Reality iOS y Reality Processor. El 7 de septiembre tenemos evento de la multinacional y veremos si dicen algo de todo esto. Más noticias: la aplicación móvil de Oculus pasó a llamarse MetaQuest en iPhone. Lo curioso es que el logo de momento sigue siendo el de Oculus. Recordar que Meta decidió cambiar el nombre del visor Oculus Quest por MetaQuest hace ya un año. El cambio parece ser que se está produciendo, pero poco a poco. Ahora vamos con las noticias de juegos. Into the Radio llegará a MetaQuest 2 el 8 de septiembre tras un verano en fase beta. Juego de supervivencia y acción que ya probé en PCVR y donde tengo vídeo en el canal. Lo bueno es que no es un port de la versión de PC, han desarrollado el juego para la versión de Quest. Buena noticia. Ahora toca conducir y disparar en el juego de Ivanovich Games hecho Wars Rat Raid. Juego de conducción y disparos que se publicará en Steam a finales de este año y cuya versión para visores MetaQuest llegará a principios del que viene. Tiene buena pinta, estaremos atentos. Más noticias: Dead Horizon Reloaded recibe una gran actualización. Juego de zombies que ya lleva con nosotros 3 años, en donde nos trae el 5º capítulo con un jefe final de este nivel. Aparte tendremos más enemigos, armas, mecánicas, rompecabezas, nuevo sistema de salud y sonido mejorado, entre otros. La actualización es gratuita para los que tengamos el juego. Por cierto, también es compatible con Quest y con MetaQuest 2. Juegazo que le han ido mejorando estos 3 años y que se ha hecho un gran juego de zombies para realidad virtual. Más cositas: el estudio Holonautic lanza en fase beta el juego para visores MetaQuest Mash Me Up, donde tras pulsar un botón comenzaremos a jugar a los típicos juegos de salones, como el 4 en raya pero jugando al baloncesto, adivinar la ubicación de una ciudad señalándola en el mapa o el típico juego de tabú, entre otros. Podremos jugar online contra otra persona de forma aleatoria, molaría elegir al amigo, pero lo que sí mola es que lo tenemos en App Lab de forma gratuita. Os dejo el link en el cajón de información. Más juegos: Eolia ya está disponible en MetaQuest 2, segunda parte de la saga Retrieve of the Universe, juego de exploración y rompecabezas en un mundo desértico. Ahora también lo podremos jugar sin mandos, con el seguimiento de las manos. Curioso, habrá que probar. Y ahora vamos al meollo del vídeo. ¿Os imagináis Fortnite en VR? Puede ser, porque en la última actualización 21.50 la compañía parece que ha incluido cosas relacionadas con Oculus, como Quest y Quest 2. Según un tweet publicado por el usuario Ipex, conocido en la comunidad de Fortnite por filtrar contenido del juego, dentro del código de la última actualización se hace mención a los visores Quest y MetaQuest 2. La verdad es que sería un pelotazo, y eso que yo no soy fan de este juego. Lo digo porque atraería a más gente a la realidad virtual, lo que ayudaría a conocer a más gente esta maravillosa tecnología. También hay que decir que no es la primera vez que se encuentra algo relacionado con realidad virtual en algún código de Fortnite. Hace 2 años otro usuario encontraba entre líneas el soporte de realidad virtual en Fortnite para HTC Vive, Oculus Go, Oculus Touch y Valve Index. Lo que sí parece indicar es que tarde o temprano podremos jugar a Fortnite en realidad virtual. Estaremos atentos. Pues hasta aquí el vídeo de noticias de esta última semana de realidad virtual. Espero que os haya gustado. También os animo a que veáis el de la semana pasada, que hay cositas interesantes. Está por aquí una tarjetita para que le echéis un ojito si queréis. Agradecería que me dejáis un comentario y que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, para apoyarme y animarme a seguir a hacer vídeos. Muchísimas gracias a los que me veáis y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.